Gracias, Noemi, por el apoyo. Si gustan, podemos ir dando inicio. Bueno, creo que ya tenemos bastante audiencia para poder iniciar. Primero que todo, me gustaría presentarme. Mi nombre es Leonardo Alfaro y los voy a estar acompañando durante la sesión del día de hoy, para donde vamos a estar conversando de seguridad y cumplimiento a nivel de Microsoft 365 como solución. ¿Okay? Lo primero importante que tenemos que tomar en cuenta, bueno, que ahorita vamos a ver un poco esta diapositiva que tengo por acá. Demos un segundito nada más. ¿Okay? Ok, lo primero que tenemos que tomar en cuenta desde la perspectiva de seguridad y cumplimiento dentro de las soluciones de Microsoft 365 es entender cuál es el estado actual a nivel de licenciamiento que tenemos en la organización. Recordemos que Microsoft 365 tiene diferentes soluciones que pueden ser implementadas como Microsoft 365 Business Basic, Business Standard, Business Premium, E3, E5, en Microsoft 365, también E3 y E5 en Office 365. Tenemos soluciones para segmento educativo como licenciamiento del tipo A1, A3, A5. Entonces, las diferentes soluciones que vamos a estar conversando el día de hoy van a depender del tipo de bundle que ustedes estén manejando a nivel de licenciamiento. También es importante comprender que varias de las soluciones que vamos a conversar, por ejemplo, las soluciones de CASB, de Cloud Access Security Broker, para protección de lo que son Cloud Apps y Shadow IT, vamos a tenerlo dentro de paquetes E5, pero también puede ser adquirido como un add-on a algunos de los paquetes de Microsoft 365 que están disponibles. ¿Ok? Básicamente, cuando hablamos de seguridad y cumplimiento, claramente hablamos de la garantía que nosotros le debemos dar a las organizaciones de poder cumplir ciertos controles, ciertos reglamentos para poder estar alineados a las normativas de seguridad, ¿verdad?, que tienen en sus organizaciones. Eso va a depender mucho de la vertical donde estemos, ¿verdad? Cuando hablamos de normativas, puede ser que mira, estamos en industria financiera y tenemos que alinearnos a una normativa específica, tengo que alinearme a un ISO en específico, entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, cuando hablamos de temas de seguridad y cumplimiento desde la perspectiva legal, podemos tener toda la parte de litigation hold, por ejemplo, en lo que es Exchange Online, SharePoint, toda la parte de gestión y gobierno de datos, Information Protection, ¿verdad? Que son soluciones que podemos tener ahí.
Esto lo podemos tener con, por ejemplo, Purview, cuando estamos hablando de la gestión de los metadatos y una de las preocupaciones de la organización es cómo mis usuarios están gestionando en un esquema de, por ejemplo, Bring Your Own Device, la información confidencial de negocio, ¿ok? Entonces yo necesito poder comprender dónde están mis datos, ¿verdad? Resulta que hay usuarios que manejan información confidencial y yo autorizo a que se pueda iniciar sesión en cualquier dispositivo si el usuario tiene su acceso a su identidad, su usuario, contraseña, y de repente tenemos habilitado autenticación multifactor. Entonces son temas importantes. Algunos aspectos importantes dentro de lo que es seguridad y cumplimiento son las directivas que implementemos, ¿verdad? Dentro de los centros de seguridad, toda la parte de data governance, como les mencionaba ahora con Purview, toda la parte que tiene que ver con e-discovery, ¿ok? Anti-malware, anti-phishing, que son soluciones que van a poder cubrir, por ejemplo, con Office 365 Plan 1 y Plan 2. Defender for Office 365 en Plan 1 y Plan 2, que está enfocado en proteger cargas de trabajo de Microsoft 365. También van a escuchar sobre Defender for Office 3, Defender for Endpoint, por ejemplo, en plan 1 y plan 2 como soluciones FP y EDR, pero eso no compete a la sesión del día de hoy, dado que eso está más enfocado a la protección de dispositivos propiamente, ¿verdad? Toda la parte de spam para la gestión de correos no deseados, seguimiento de mensajes y auditoría son parte de los conceptos que vamos a estar desarrollando dentro de esto. Al final, ¿qué viene siendo una directiva? Y más adelante vamos a ver cómo podemos gestionar todo esto, ¿verdad? Al final, nosotros podemos ver la directiva como el control, ¿verdad? El seguimiento que nosotros vamos a tener sobre las diferentes características y productos que tenemos dentro de los centros de seguridad en el centro de administración de Microsoft 365, donde ustedes van a ver por separado Security y Compliance. Dentro de Security vamos a ver security.microsoft.com y entre Compliance vamos a ver Purview, como les mencionaba. Al final, vamos a poder garantizar el cumplimiento de ciertas acciones que ustedes deben generar dentro de su organización. Claramente, como les menciono, varias de estas directivas o el cumplimiento van a ir alineadas directamente a licenciamiento. Entonces, eso es muy importante que lo tomen en cuenta, ¿ok? Cuando hablamos de gobierno de datos, por ejemplo, esto nos va a apoyar a gestionar el ciclo de vida completo, ¿verdad? Importación de datos, cómo los almacenamos, data retention, clasificación de los datos y clasificación a nivel de metadata, ¿verdad? Con Purview, toda la parte de supervisión de los datos para poder entender los comportamientos, ¿verdad? También nos va a permitir poder generar políticas de retención de correo electrónico, por ejemplo, por defecto. ¿Qué sucede si un usuario de Exchange Online, que es parte de la suite de Office 365 desde Business Basic, ¿verdad? Business Standard, Business Premium, el 5, el 3, elimina un correo electrónico? Ok, bueno, por defecto eso se pone en elementos eliminados, pero luego de eso tenemos algo llamado elementos recuperables, ¿verdad? Que está por 14 días, pero claramente Microsoft no es una solución que les permite a ustedes hacer backup de Office 365. ¿Ok? Entonces, en ese tipo de situaciones o en ese tipo de escenarios, normalmente la recomendación desde la perspectiva de data governance y cumplimiento, tal vez ahí no, cuando se activan los micrófonos nos ayudas a desactivarlos. Desde la perspectiva de data governance, normalmente lo que se recomienda son soluciones de terceros para poder cumplir este tipo de situaciones, ¿verdad? Hemos tenido situaciones donde, por ejemplo, se dice, bueno, mira, es que yo estoy almacenando mis correos electrónicos, pero tengo, por temas de cumplimiento legal, se me está exigiendo que almacene backups, ¿ok? De hasta un año el correo electrónico. Eso quiere decir que si un usuario llegó y eliminó un directorio completo que resulta que era importante para una investigación legal, ¿ok? Yo necesito poder garantizarle al negocio que ese directorio va a poder ser recuperado, ¿verdad? O va a poder ser eventualmente restaurado. Resulta que para eso yo requiero herramientas de terceros. Entonces es muy importante entender la postura de la organización, cuáles son los objetivos que tenemos nosotros, cuáles son esas normativas a las que tenemos que estar alineados para posteriormente ya poder cumplirlas, ¿ok? Ahora, ¿qué es eDiscovery y para qué sirve? ¿Ok? Al final, bueno, eDiscovery dentro de la solución de cumplimiento nos permite localizar registros para asuntos legales, ¿ok? Lo denominamos Enterprise Discovery, ¿verdad? Recordemos que cuando nosotros generamos una solución de Microsoft 365, creamos algo llamado tenant, ¿verdad? El tenant, digamos que en su estructura
va a trabajar a través de un servicio llamado Azure Active Directory, o ahora le llamamos Microsoft Entra, ¿verdad? Que antes decíamos, bueno, tenemos Azure Active Directory Basic, tenemos Azure Active Directory Premium 1, Premium 2, ahora Microsoft cambió el nombre, ahora hablamos de Microsoft Entra 1, Microsoft Entra 2, ¿verdad? Que al final nos va a permitir gestionar todo lo que son las identidades propiamente desde la perspectiva de autenticación, ¿ok? Ahí es donde vamos a manejar toda la parte de cumplimiento, toda la parte de Verify al ID, que más adelante lo vamos a hablar, ¿verdad? Entonces, cuando necesitamos analizar una gran cantidad de datos, vamos a decirlo así, como es el caso de ambientes, donde ustedes podrían decir, bueno, mira, es que ahora necesitamos realizar una investigación dentro de la organización, pero pues no me voy a poner a buscar uno por uno los buzones, porque resulta que soy una organización con 10.000 identidades, 10.000 usuarios, entonces tengo 10.000 buzones de Exchange, tengo 200 sitios de SharePoint, además tengo 10.000 cuentas de OneDrive, tengo 500 canales de Teams, entonces se vuelve un poco complicado poder gestionar esa información para la generación de un eventual caso jurídico, ¿verdad? Entonces, para eso entonces, utilizamos Enterprise Discovery, ¿ok? Cuando hablamos de soluciones anti-malware, específicamente en Office 365, denominemos Microsoft 365, que es toda la solución de Modern Workplace, ¿verdad? Específicamente, eh, nos permite tener protección contra cierto tipo de esquemas, ¿verdad? De ataques, donde podemos hablar de SafeLinks, por ejemplo, de análisis de attachments. De repente, mira, recibí un correo electrónico que desde la perspectiva del SSL o clasificación, digamos, de el Spam Confidence Level tiene una categorización donde probablemente estamos intentando recibir un ataque y Microsoft se va a encargar de poder detectar ese comportamiento y prevenir que el usuario, que al final claramente dentro de la estructura de ciberseguridad de una organización forma parte de los pilares, ¿verdad? La cultura que le damos evite, ¿ok? O reduzcamos los riesgos específicamente de que el usuario ingrese en un sitio malicioso, descargue algún adjunto malicioso de clic a algún link que no debería dar, ¿verdad? ¿Ok? Cuando hablamos de soluciones anti-phishing, bueno, al final es todo lo que tiene que ver con robo de identidad, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces ahí también hablamos de scamming, que entonces, mira, es que me llegó un correo electrónico que dice que su contraseña expiró como usuario final, entonces que clic al siguiente link. Cuando yo doy clic a ese link, resulta que me lleva y me redirige a un sitio que se ve exactamente igual al sitio de login de Microsoft 365. Viene el usuario y pone su usuario y contraseña. Automáticamente ya el atacante claramente tiene acceso a los credenciales. Y aquí nos vamos a ir a una conversación un poco más amplia porque definitivamente y pues ya tenemos el ataque que podríamos estar hablando que esa misma identidad está integrada entre pues, Application o App Registrations a través de protocolos como ALF, como SAML, como OpenID Connect y claramente si tenemos aplicaciones que no están utilizando autenticación multifactor, ya el solo hecho de haber obtenido los credenciales del usuario representa un riesgo dentro de la organización, ¿ok? Básicamente también tenemos toda la parte de filtrado de correo no deseado, ¿verdad? Por ejemplo, estamos recibiendo correos eventualmente de publicidad, etcétera, etcétera, que están siendo hasta cierto punto molestos porque son grandes cantidades de correo electrónico lo que recibimos dentro de la organización. Vamos a poder filtrarlo sin ningún problema, ¿ok? Otra de los criterios desde la perspectiva de cumplimiento es el seguimiento de mensajes, ¿ok? Entonces, en este caso, cuando estamos hablando de Microsoft 365, específicamente el Centro de Administración de Exchange Online, nos permite determinar, por ejemplo, tal vez Noemi, ahí nos apoyas con los micrófonos abiertos. Hola Leo, disculpa, se desactivó también tu audio. Sí, ya está activado. Nada más te solicito que nos apoyes con los micrófonos abiertos cuando sea el caso. ¿Ok? Bueno, básicamente hablando de lo que es el seguimiento de mensajes, podemos dar toda la parte del seguimiento desde la perspectiva de entender si el correo electrónico está en cuarentena, por ejemplo, si el correo electrónico fue enviado, si el correo electrónico fue recibido, para poder tener
por así decirlo, esquemas de troubleshooting, ¿verdad? Muchas veces los usuarios nos dicen, no, mira, es que el correo electrónico de tal proveedor no está llegando, o mira, el correo electrónico que le envía tal proveedor nunca le llegó, me indica, entonces podemos dar ahí toda la parte de seguimiento de mensajes. Ya más adelante vamos a ver dónde vamos a poder administrar todo esto, ¿ok? Luego tenemos los informes de auditoría, ¿verdad? Claramente desde la perspectiva de Microsoft 365, nosotros tenemos la capacidad de poder auditar todo lo que es la información que está disponible dentro de nuestro tenant de Microsoft 365. Aquí vamos a registrar todas las actividades que se producen dentro de el tenant propiamente de Microsoft 365. Aquí vamos a garantizar transparencia, vamos a poder realizar identificación de riesgos y protección eventualmente de la propiedad intelectual de la organización, ¿ok? Entonces ya ahí vamos a poder realizar diferentes tipos de seguimientos dependiendo de lo que dependiendo de lo que estemos protegiendo y dependiendo de la suite de producto que tengamos, ¿verdad? Ahora, es importante entender que desde la perspectiva de lo que son los attack chains, ¿verdad? Y aquí nos vamos a quedar en algunos porque esta presentación realmente es para un tema de security, viéndolo desde la solución del XDR de Microsoft, ¿verdad? Pero hoy no vamos a hablar del XDR. Normalmente cuando tenemos external threats, y es para, hablamos específicamente de Microsoft 365 propiamente, tenemos phishing, tenemos open attachments, tenemos el clic en URL, como les mencionaba, o inclusive ir a un website, ¿verdad? Que está categorizado por Microsoft como un website inseguro. Defender for Office 365 les va a permitir a ustedes proteger a sus usuarios de ese tipo de situaciones. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos hablando de soluciones enfocadas a aplicaciones, ¿verdad? Ya específicamente. Entonces, mira, es que yo tengo aplicaciones registradas a Azure Active Directory o a Microsoft Entra, como les decía que habíamos cambiado el nombre. Y necesito tener un Cloud Access Security Broker, ¿ok? Básicamente, Defender for Cloud Apps les va a permitir a ustedes poder gestionar todo el comportamiento que van a tener sus usuarios desde la perspectiva de seguridad, ¿verdad? Entonces yo podría decir, bueno, mira, tengo aplicaciones sancionadas, tengo aplicaciones sancionadas, mira, si mi usuario accesa específicamente, qué sé yo, con la identidad de la organización a Instagram o Facebook, yo necesito que bloquee ese tipo de accesos, ¿ok? Porque representa un riesgo para la organización cualquier tipo de ataque indirecto a una plataforma que podría ser comprometida eventualmente, ¿ok? Luego vamos a tener toda la parte de Identity Protection, ¿verdad? Que es específicamente relacionado a Microsoft Entra en sus planes 1 y 2, ¿verdad? Entonces ya si ustedes empiezan a hablar de seguridad desde la perspectiva de Microsoft 365, probablemente van a decir, bueno, mira, es que nosotros tenemos acá el departamento de eh, investigación y desarrollo, estamos en el sector médico y resulta que ellos son los que tienen todas las fórmulas de los desarrollos clínicos que hacemos, ¿verdad? Los medicamentos, y yo necesito, desde la perspectiva de cumplimiento y soberanía de los datos, garantizar que no pueda tener exfiltración de datos específicamente, ¿verdad? Entonces, de repente yo necesito llegar y decir, mira, yo necesito que esta identidad de Leonardo Alfaro únicamente pueda iniciar sesión desde el dispositivo que es gobernado por la organización a través de Microsoft Intune, por ejemplo, y vamos a aplicar conditional access para que de repente solamente pueda iniciar sesión desde un país en específico, desde una dirección en específico, si está fuera de la oficina. Entonces, de ahí empezamos a hablar de criterios donde toda la parte de las señales, toda la parte del enforcement de esas, por medio de esas señales, ¿verdad? Y comportamiento puede ser aplicado a las identidades de los usuarios, ¿ok? Aquí hay algunas otras soluciones. Bueno, nosotros realmente de la perspectiva de seguridad en ITCO somos especialistas a nivel general para todo lo que es Dynamics, Microsoft Azure y Microsoft 365. Si bien el evento se enfoca únicamente en la parte de Microsoft 365, también tenemos algunos otros eventos y conversaciones donde vemos completamente toda la parte de la suite de ciberseguridad y ahí les hablaba un poquito de las posturas, ¿verdad? De las posturas de Zero Trust, por ejemplo, y ahí hablábamos un poco de lo que era Conditional Access, ¿verdad? Que tiene que ver con todo lo que es la protección de User Risk, ¿okay? Que estaríamos hablando aquí un poquito de Microsoft 365. Cuando ya hablamos de Device Risk, estamos hablando un poco ya de productos que salen de la suite específicamente, ¿ok? Dependiendo de si me voy por Defender for Cloud Apps, ya eso no entra dentro de Microsoft 365, entra dentro de Azure, pero si me voy, por ejemplo, sobre un plan Business Premium,
Por ahí tengo un producto que se llama Defender for Business, ¿ok? Que va a ser una solución de Endpoint Detection and Response, ¿verdad? Que me va a permitir proteger y gobernar mis dispositivos, ¿ok? Entender todo lo que son señales, riesgos y amenazas, ¿ok? Y protegernos. Claramente también tenemos las soluciones de Intune desde la perspectiva de seguridad y cumplimiento que les permiten a ustedes desde un esquema de de Mobile Device Management, ¿ok? Inclusive de MAM, ¿verdad? Que sería Mobile Application Management, proteger y gobernar todo lo que tiene que ver con las soluciones que la organización tiene implementada a través de políticas de cumplimiento, ¿verdad? Luego, cuando hablamos de autenticación, claramente necesitamos empezar a entender cómo nuestros usuarios están accesando las aplicaciones. Recordemos que tenemos diferentes esquemas, ¿verdad? Desde la perspectiva de Microsoft, y aquí les voy a mostrar un momentico, de repente, los esquemas que tenemos desde la perspectiva de passwordless con Azure Active Directory Premium, ¿ok? Entonces, nuevamente es Entra ID en este momento y es importante tomar esto en consideración cuando ustedes están desarrollando la postura de identidad sobre Microsoft 365, ¿verdad? Claramente, como vemos, y lo que va a buscar cualquier organización es alta seguridad y el esquema más conveniente de autenticación, y ese es esa autenticación passwordless, ¿ok? Muchas de las organizaciones hoy por hoy están en un esquema que les da una alta seguridad, pero que hasta cierto punto podría llegar a ser inconveniente, ¿verdad? Porque resulta que tienen autenticación de doble factor, ¿ok? Con, no sé, podría ser Microsoft Authenticator, podría ser, mira, pongo mi usuario y contraseña y luego de eso me va a llegar un SMS o va a llegar una llamada telefónica, pero resulta que puede ser comprometido el usuario, puede ser que le robaron el dispositivo también, ¿verdad? Y no tenía clave y resulta que pues ahí está llegando su esquema de doble factor de autenticación, pero en passwordless podemos hablar ya de esquemas de biometría, ¿verdad? Ya estamos hablando de huella digital, ya estamos hablando de field recognition y ya es un poco más complicado poder comprometer ese tipo de esquemas. Ya no estamos hablando de autenticación de repente por contraseña, sino ya estamos hablando de autenticación por un PIN. Entonces ya el esquema se vuelve un poco más seguro. Nuevamente, Windows Hello for Business, por ejemplo, es una de las soluciones que les permite a ustedes realizar esquemas de protección. Sin embargo, también tenemos que ver todo lo que son el esquema de licenciamiento que la organización tiene. Otro de los esquemas que tenemos es la autenticación a través de Security Keys, utilizando FIDO2, que es Fast Identity Online, ¿okay? Que les va a permitir a ustedes a través de hardware poder autenticar directamente a sus aplicaciones de Microsoft 365 y también aplicaciones integradas directamente con Microsoft Entra, ¿ok? Es importante conocer todo lo que es el programa de compliance de Microsoft para todo lo que es nube específicamente, ¿verdad? Que les permite a ustedes simplificar y garantizar el cumplimiento hacia la nube, ¿verdad? Desde la perspectiva de aseguramiento de riesgo, de la gestión de auditoría, ¿ok? Todo eso Microsoft lo tiene dentro de su sitio de cumplimiento. Es importante que tengan acceso a él, ¿verdad? Toda la parte de lo que es Data Protection Regulation, dependiendo del país de donde nos estén eh, acompañando, ¿verdad? Hay ciertas regulaciones que ustedes tienen que cumplir y también regulaciones enfocadas a industrias, ¿verdad? Entonces puede ser que yo tenga ciertos offerings que necesite evaluar, ¿ok? Entonces vamos a verlo por acá, cuáles son los compliance offerings que tenemos para Microsoft 365, por ejemplo, desde la perspectiva de industria. Podemos tener IPA compliance para todo lo que es la industria del sector salud. Resulta que necesito tener, como les decía, todo lo que es un ISO 27018, ISO 27001. Aquí están todos los diferentes esquemas de cumplimiento regulatorio regional por sector, por industria y global que Microsoft 365 va a alinear, ¿verdad? Entonces, estoy en el sector financiero, hay temas de procesamiento, ¿verdad? Y estoy almacenando cierta información de tarjetas. Pues de repente ustedes dicen, bueno, mira, pero es que eso va relacionado directamente a una aplicación, pero dentro de Microsoft 365 tenemos, por ejemplo, Power Platform, ¿verdad? Tenemos Power Apps, tenemos todo lo que es Power Automate, tenemos todo lo que es Dataverse, entonces necesito entender que Microsoft 365 y la protección va más allá de Exchange, SharePoint y OneDrive de repente, y Teams, ¿verdad? Ya son demasiadas soluciones las que tenemos que gobernar, entonces es importante que tomemos en consideración este punto. Creo que a cada rato escucho no sé si es que alguien entra y sale. Leonardo, buenos días, ¿cómo estás? Hola Jimmy, don Jimmy, un placer.
Una consulta, Leonardo, esto, en cuanto a la cantidad de dispositivos que puede uno utilizar para loguearse, digamos que en autenticación de doble factor, en cuanto a esta cantidad de equipos, ¿solo se tiene permitido un solo equipo o varios equipos? Pues ¿En qué sentido? Cuando hablas de autenticación, cantidad de equipos, ¿en qué? ¿Con tu identidad sí, para consumir tu eso. servicio? Sí, sí, Real- por ejemplo, tengo en el celular el Windows, ¿cómo es? Microsoft Authenticator, creo que Microsoft es. Authenticator, ¿correcto? Ajá. Eso. Entonces, la pregunta es, ¿solo se tiene permitido ese dispositivo o puedo tener varios, no sé, celulares para autenticarme? Puedes tener varios dispositivos para autenticarte. El asunto ahí es que vos sabes que cuando generas la parte del MFA, se genera un código Sí. QR, ¿verdad? Tendrías que escanear ese mismo código QR al momento de hacer con los dos dispositivos para tener, digamos, redundancia. Me imagino que lo preguntas por si se te perdió el dispositivo, poder Sí. tener otro Ah, dispositivo. Lo que pasa es que de una perspectiva de seguridad, eso es inseguro, ¿verdad? Eso no es sí, recomendable. claro. ¿Ok? O sea, posible es, definitivamente, pero Ajá. pues sí, ya No es lo estamos hablando de recomendable. tener un dispositivo que eventualmente podría comprometer. Nuevamente te voy a pedir el favor de que cuando alguien intente unirse, que lo aceptes, porque creo que por ahí, por eso es que constantemente está sonando, no los aceptamos. Ok, ahora sí vamos a ir un poco ya a materia, bueno, íbamos viendo un poco las soluciones, ¿verdad? Les hablaba un poco de la parte de los compliance offerings que tenemos y todo lo que es cumplimiento por industria, ¿ok? De repente ustedes dicen, mira, es que yo estoy en el sector de manufactura, ¿ok? Entonces yo quiero ver todo lo que es el planning, todo lo que son las guías para entender las arquitecturas, ¿ok? Todo lo que es security and compliance de nube, ¿verdad? Específicamente para lo que sería el sector de manufactura o de repente yo estoy más bien en el sector financiero, ¿verdad? Y necesitamos también entender todo lo que es el ciclo de vida, ¿verdad? Para poder implementar landing zones específicamente en Microsoft 365, garantizar la seguridad de toda la información que estamos almacenando directamente en nuestro entorno de Microsoft 365, ¿ok? Ahora, si lo vemos desde la perspectiva del centro de administración, bueno, claramente para nosotros administrar Microsoft tenemos que irnos a admin.microsoft.com. Aquí es donde vamos ustedes a administrar, vamos a decir, el portal de administración de Microsoft 365, ¿verdad? Donde ya vamos a tener dos esquemas específicos que nos vamos a enfocar el día de hoy, que es seguridad y cumplimiento, ¿ok? Si damos clic en seguridad, básicamente nos van a llevar directamente al portal de security.microsoft.com, ¿ok? Donde ustedes realmente no solamente, como les decía, van a poder ver toda la parte de Defender for Office 365, Defender for Endpoint, sino que van a tener una visión global y completa del estado de todas las aplicaciones de su organización. Yo para efectos míos me voy a ir a otro tenant, ¿ok? Que nos va a permitir evaluar, ¿ok? Entonces aquí ustedes ya van a poder ver el comportamiento, el riesgo que eventualmente podrían tener, el scoring de seguridad, que es la postura que Microsoft les va a dar basado en cómo están gestionando toda la parte de su tenant específicamente, ¿verdad? Les va a dar recomendaciones de seguridad desde la perspectiva de overview. Entonces les va a decir, ah, mira, es que tenemos ciertos problemas desde la perspectiva de identidad, estás cumpliendo en un 82.35%, ¿ok? Aquí nos va a dar las recomendaciones específicamente que tenemos, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, un historial, ¿verdad? Vamos a verlo aquí, vamos a ver todas las recomendaciones y vamos a ver de repente que algunas nos dan las categorías, ¿verdad? Defender for Endpoint. Entonces, por ejemplo, si ustedes me dicen, bueno, mira, nosotros como organización actualmente contamos con Microsoft, somos una organización, una pyme, por ejemplo, menos de 300 usuarios, y contamos con Microsoft 365 Business Premium. Business Premium trae un producto llamado Defender for Business, que está enfocado a los dispositivos, ¿ok? Entonces ya ustedes van a empezar a recibir esas recomendaciones. O de repente tienen E5, ¿ok? También que van a tener Defender for Endpoint, ¿ok? Entonces van a ver todas esas recomendaciones específicamente y enfocadas al producto. Pero vean aquí cómo empezamos a ver diferentes otros esquemas. Entonces aquí nos dice, ok, aquí tenemos la recomendación de
todo lo que es User Risk Policies, ¿ok? Entonces, para eso necesitamos habilitar Azure Identity Protection, que es un producto relacionado directamente a Azure Active Directory o Microsoft Entra ID, ¿ok? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, mejorar la postura de seguridad de mi organización, necesito aquí específicamente gestionar políticas de gestión de riesgos sobre las identidades que específicamente tienen acceso a todos los servicios dentro de la organización, ¿verdad? ¿Ok? Luego tenemos, por ejemplo, otras recomendaciones. Vean acá, por ejemplo, nos dice, mira, ensure additional storage providers are restricted in all on the web. ¿Ok? Entonces aquí nos dice, mira, esta recomendación nos va a permitir o va enfocada directamente a Exchange Online. Entonces nos dice, por defecto, todo el almacenamiento adicional está permitido en Office para la web, por ejemplo, Box, Dropbox, Facebook, Google Drive, OneDrive, personal. ¿Ok? Esto nos podría llevar a un robo de información, ¿verdad? Una exfiltración de datos. Entonces, la recomendación de Microsoft es restrinjan, ¿ok? Todo lo que es el acceso de proveedores o aplicaciones externas, ¿ok? Hacia los servicios de Exchange Online. Entonces, resulta que ahí yo puedo utilizar Defender for Cloud Apps para poder gestionar este tipo de esquemas, ¿verdad? Entonces, eso es importante tomarlo en consideración. Aquí vamos a ver otra de las características, ¿verdad? De Defender for Office 365. Entonces aquí nos dice, mira, en este momento hay una recomendación que te dice que nos aseguremos que todas las políticas de spam a nivel de Exchange Online están seteadas para notificar a los administradores del sistema. Por defecto no hay políticas de eso, ¿verdad? Entonces nos dice cuál es el attack chain, cuál es específicamente el nivel dentro del ciclo de vida de un ataque que podríamos tener, data exfiltration, account breach o password cracking específicamente, ¿verdad? Entonces, si claramente yo estoy recibiendo un ataque de spam y yo como administrador no me estoy dando cuenta y resulta que lo que estamos recibiendo a nivel de organización es un scam de Office 365, tengo 10,000 usuarios, ok, y la probabilidad de que un usuario sí coloque su usuario y contraseña podría llegar a un esquema de password cracking, ¿verdad? Entonces, si ya el administrador se está dando cuenta efectivamente que estamos recibiendo ataques específicamente, pues va a poder tomar acciones, ¿verdad? Entonces va a decir, bueno, mira, vamos a empezar a subir el spam confidence level que podemos aceptar, o mira, vamos a empezar a bloquear estos dominios de los que estamos recibiendo ataques automáticamente, porque resulta que no está siendo categorizado, vamos a eliminar automáticamente ese spam, ¿ok? Porque resulta que está llegando, está bien, Microsoft lo está filtrando, está llegando un correo no deseado, pero igual el usuario se va a correo no deseado y está viendo el correo electrónico. Entonces, pues ahí hay un tema de educación definitivamente, pero todo eso es importante tomarlo en consideración, ¿verdad? Lo importante, lo interesante del securitymicrosoft.com es que les va a decir a ustedes específicamente cuáles son los prerequisitos que necesitan. Entonces vean que aquí me dice, ok, si usted quiere generar spam policies, ok, para que notifique administrators, uno de los prerequisitos es que tenga Microsoft Defender for Office 365 en su plan 2. Entonces ya nos va a decir, ok, mira, tenés que irte a 365 Defender, tenés que irte hacia Email Collaboration, Select Policies and Rules, luego tenés que irte a Anti-Spam, luego tenés que hacer una política anti-spam outbound, ok, tenés que Edit Protection, decirle que notifique, ok, y bueno, aquí les va a decir cómo hacerlo a través de CMD-LEDs de PowerShell. Entonces, vean que en cada uno de los esquemas y las recomendaciones nos va a decir qué impacto tiene en el scoring que tenemos. Por ejemplo, el impacto en este tenant que tengo, que es un tenant para pruebas a nivel de seguridad, donde vemos toda la solución del XDR. La postura que tenemos se podría decir que no es sana. Estamos hablando de una postura del 50 y tanto por ciento, me parece. Ok, 57%, ok, que podría decirnos, mira, sus datos, sus usuarios, sus aplicaciones pueden ser comprometidas. Si nos vamos desde la perspectiva de dispositivos, por ejemplo, bueno, aquí me dice, mira, hay un dispositivo que podría ser comprometido, tenemos ciertos incidentes de seguridad, ¿ok? Aquí ya nos vamos nuevamente al XDR, esto tiene una integración con Sentinel, tenemos detección de aplicaciones inseguras, entonces ustedes los van a poder administrar. Les hablaba un poco de las soluciones de Defender for Club Apps, ¿ok? Entonces aquí me dice, mira, detectamos una aplicación insegura para efectos nuestros, en nuestras pruebas Oracle, por ejemplo, es inseguro. Resulta que hay una alerta de que hay un usuario intentando generar actividad sospechosa, ¿ok? Desde Oracle, entonces tenemos toda la evidencia, el ciclo de vida, desde una perspectiva de análisis forense, ¿verdad? Entonces yo puedo ver
por qué es que específicamente analizar, ¿verdad? Que fue que la aplicación de Oracle intentó accesar, pero vamos a tener algunos otros esquemas, ¿verdad? Desde la perspectiva de hunting, cuando estamos viendo lo que es el scoring de seguridad. Por ejemplo, nos vamos a ir nuevamente acá a los incidentes activos, que son los incidentes de los últimos 30 días. Entonces aquí yo podría ver todo el estado, ¿verdad? Entonces veo, ok, vamos a ver, tenemos nueva aplicación popular, tenemos varias aplicaciones que están siendo accesadas por nuestros usuarios, entonces resulta que puede ser que Microsoft haya categorizado esa aplicación. Bueno, aquí no tenemos, vamos aquí. Coveo Cloud Platform, ¿ok? Entonces resulta que aquí nos dice, bueno, mira, Coveo Cloud Platform, realmente no conozco la aplicación, pero nos está diciendo que está haciendo y no ha sido clasificada en este momento, pero hay usuarios que están accesándola, ¿ok? Utilizando identidades de la organización, ¿ok? Entonces yo necesito de repente ir a bloquear eso, porque de repente yo digo, mira, ni siquiera sé qué es Coveo, para que mis usuarios están entrando acá, y eso está representando un riesgo alto desde la perspectiva de autenticación, ¿ok? También vamos a tener escenarios donde yo ya puedo ver cierto tipo de incidentes. Entonces, vean este caso, nos dice que a través de eh, lo que es la solución de Defender for Identity, en este caso, hemos detectado, no sé, activos. Mira, tenemos una aplicación que es Microsoft Azure, ¿okay? Que están intentando exponer. Aquí podría ser Exchange Online, aquí podría ser OneDrive, aquí podría ser SharePoint Online, podría ser Power Apps, ¿verdad? Específicamente impactando este usuario que se llama José Abraham Arroyo Morales, ¿ok? Y yo puedo ver el historial de ataque. Entonces nos dice, bueno, mira, lo que está pasando aquí es que hay varios inicios de sesión sospechosos desde la dirección IP 45.239.66.150, ¿ok? Y yo puedo ver los detalles de la aplicación, ¿ok? Bueno, entonces ya aquí me dice, bueno, mira, el ICP es Comunicaciones Metropolitanas Metrocom de San José. Probablemente aquí ya tenemos 15 incidentes relacionados a este usuario, ¿ok? Entonces vamos a poder visualizarlo directamente desde acá. Probablemente aquí no nos muestra nada porque ya es una prueba anterior. Entonces vemos que desde esa IP están intentando hacer ataques. ¿Por qué? Porque probablemente ellos mismos, el equipo de seguridad de ITCO, intentó simular algunos ataques, ¿ok? Y aquí vemos que han intentado estar comprometiendo básicamente esas identidades. Entonces, todo esto ustedes lo van a poder hacer directamente del centro de cumplimiento. Ahora, si nos vamos a la parte de Email and Collaboration, donde hablamos de todo lo que es Microsoft Exchange Online, todo lo que tiene que ver con las políticas relacionadas a esto, vamos a poder entrar a la sección de políticas y reglas, ¿ok? Y aquí es donde vamos a verlo, ¿verdad? Como hablábamos, toda la parte de alertas, toda la parte de alertas de actividad, toda la parte de políticas de amenazas. Entonces aquí ya vamos a ver un preset de security policies, de anti-phishing, de anti-spam, de anti-malware, safe attachment, safe links. Pero es importante entender nuevamente que esto va a depender mucho del licenciamiento como lo hablábamos anteriormente. Entonces, si por ejemplo nosotros desde la perspectiva de Microsoft 365, vamos a ver si por acá vemos la guía de seguridad y cumplimiento. Ustedes, bueno, les voy a dejar el link tal vez por el chat para que lo puedan posteriormente revisar porque es bastante amplio. Y vamos a ver aquí las preguntas que tenemos. Ok. Consulta, hay diferentes Defender para 365, la siguiente, Microsoft 365 Defender, correcto. Este Defender for Office 365 está enfocado en todo lo que es Exchange Online, SharePoint, todo lo que tiene que ver con OneDrive, Safe Links, Safe Attachments, como decía. Defender for Endpoint está enfocado a lo que son dispositivos de usuario final, contando multiplataforma, ¿verdad? Linux, Windows, MacOS, también dispositivos Android e iOS. Este producto es básicamente el primero que están mencionando. ¿En cuál está enfocado esta presentación? ¿Ok? Se enfoca en Microsoft 365. Todos estos productos son de Microsoft 365. ¿Ok? Windows Hello for Business, ¿para qué licencias aplica? ¿Ok? Ya lo vamos a ver en un momento. Eso está disponible en los planes de Microsoft 365 Business Premium y N5 específicamente. Si Oracle envía correo masivo, se debe dar acceso desde Office 365. Bueno, no comprendí la pregunta ahí, tal vez si eventualmente la puedan ampliar en el chat y ya lo voy a responder. Entonces, hablamos un poquito de todas las soluciones de cumplimiento. Bueno, para el compañero que preguntaba un poquito el enfoque, como ven, Microsoft 365 para la parte de seguridad y cumplimiento evalúa todo esto. ¿Ok?
Para nosotros, cumplimiento tiene que ver con Defender for Business, Defender for Cloud App, Endpoint, Vulnerability Management, Identity, Office 365, auditoría, conectores, Data Loss Prevention, Information Protection, todo lo que tiene que ver con Cloud Apps, todo lo que tiene que ver con ID. Esto es realmente gobernanza y protección sobre Microsoft 365. No solamente correo electrónico, aplicaciones de, vamos a decirle, colaboración, por así decirlo, ¿verdad? Pero ahora que hablábamos, bueno, ahorita que estamos hablando básicamente desde la perspectiva de lo que es, qué incluye, ¿verdad? Por ejemplo, mira dónde está incluido el beneficio de Defender for Business, ¿ok? Ah, bueno, mira, lo podemos comprar como Defender Business Standalone o está incluido dentro del licenciamiento de Business Premium, ¿ok? ¿Y qué pasa si nosotros necesitamos Defender for Cloud Apps para todo lo que es un Cloud Access Security Broker, un CASB, ¿ok? Necesitamos estos productos, ¿ok? Entonces aquí nos dice, mira, necesitas E5 en Microsoft 365. Recuerden que hay dos tipos de producto. Existe Office 365 E5 y E3 y existe Microsoft 365 E5 y E3. Son dos productos completamente diferentes, ¿ok? Entonces, aquí vamos a ver cuáles son las características que requiero para poder habilitar cierto tipo de políticas o proteger cierto tipo de superficies de ataque, ¿ok? Ahora, Defender for Endpoint, de igual manera, mira, tenemos el EDR, cuál está incluido, qué planes tenemos, en qué productos estamos incluyendo estos planes. Y ahorita estábamos hablando un poco de la parte de Defender for Office 365. Entonces vamos a ver si llegamos, que ven toda la parte de Mal Archiving, por ejemplo, cómo pueden ustedes administrarlo, cuáles son los límites de archiving dependiendo del tipo de producto y licencia que ustedes estén utilizando, porque esto tiene que ver no con seguridad, pero sí con cumplimiento, ¿verdad? Toda la parte de archiving de correo electrónico, ¿ok? Si estamos hablando de Data Loss Prevention, ¿ok? Desde la perspectiva de Endpoint, también aquí van a ver cuáles son los productos que requiero. Entonces, mira, necesito configurar temas de Information Protection and Governance. Entonces, ya estamos hablando de un esquema que vamos a verlo desde compliance.microsoft.com, ¿ok? Y aquí vamos a poder gestionar todo lo que son las políticas, ¿verdad? Específicamente enfocadas en la protección de Data Loss Prevention. Entonces, ya yo digo, mira, requiero, vean que hablábamos de que requiero licenciamiento específicamente. En este caso nos dice que requiero Microsoft 365 E5. Para este tenant que estamos viendo acá es E5, básicamente. Entonces puedo hacer uso del producto y puedo crear mis directivas de Data Loss Prevention específicamente. Entonces ya aquí vamos a ver políticas custom, donde nos mira protección del SOC, ¿okay? Del Security Operations Center, para toda la parte de prevención de pérdida de datos, ¿okay? Específicamente relacionados a los diferentes servicios que tenemos vinculados dentro de la organización, ¿okay? Entonces aquí estamos haciendo una directiva, por ejemplo, que permite la protección de Exchange Online, toda la parte de correo electrónico, toda la parte de SharePoint Signs, OneDrive Accounts, Team Chat and Channel Messages, Devices, Microsoft Defender for Cloud Apps y repositorios en premisas, ¿ok? Y vamos a poder visualizar de repente cuáles son las políticas que estamos aplicando, los settings de esas políticas, ¿verdad? Los rules específicamente. Entonces hablamos que, mira, admin units que estoy protegiendo, bueno, estoy protegiendo todo el Active Directory, ¿ok? Estoy aplicándoselo a todos los usuarios. Aquí vemos todo lo que es. Vean que también podría proteger Power Workspace de Power BI específicamente, ¿ok? Luego de eso podemos crear nuestras reglas, ¿ok? Que son las condiciones, ¿verdad? Que estaríamos generando y las acciones. Por ejemplo, mira, si algo, el contenido, no sé, del grupo default tiene información sensitiva con respecto a data personal, entonces ya yo digo, mira, tiene números de cédula o yo puedo crear nuestras propias categorías, ¿ok? Vamos a decir que tiene, no sé, personal code de Latvia, ¿ok? Entonces vamos a crear ahí una condición y vamos a generar una acción, ¿verdad? Entonces, si esto sucedió, básicamente necesito que restrinja el acceso o elimine el archivo. Ah, porque es que resulta que tengo una clasificación de cierto tipo de SKUs, o vamos a decir, ¿verdad? O información de tarjetas de crédito que estamos almacenando dentro de SharePoint y yo no quiero que esa información esté en OneDrive, ¿ok? Eso está en SharePoint, de ahí no tiene que salir, no debería tenerlo nadie entre sus directorios de OneDrive personales. Entonces vamos a crear una política que si detectó que un archivo desde la perspectiva de cumplimiento tiene información de tarjetas de crédito, automáticamente restrinja el acceso, bloquee, mueva el archivo, le ponga permisos específicos y notifique al administrador, ¿ok?
o de repente notifique al usuario dueño del archivo, ¿verdad? Si ya ustedes son una organización que tiene gestión y gobierno de datos, tienen data owners, data experts, tienen stewardship sobre la gestión y gobierno, entonces todo eso lo van a poder gestionar directamente del centro de cumplimiento, ¿ok? Bueno, continuando por acá y yendo a toda la parte que tiene que ver, estamos viendo hace un momentico con Office 365. Bueno, aquí ven, por ejemplo, Sensitivity Labeling, ¿okay? Que específicamente nos permite clasificar y etiquetar todos los documentos sensitivos, no solamente documentos, sino también emails y reuniones en grupos y sitios. Entonces, si ya ustedes dicen, mira, es que nuevamente estamos hablando de información de tarjetas de crédito y no necesariamente si estoy en el sector financiero, de repente tengo un e-commerce, ¿verdad? Y yo no quiero un security breach por ahí, entonces necesitamos aplicar etiquetas a toda la información que tengo. Entonces, ¿qué productos necesito? Bueno, necesito Microsoft 365, A5, G5, Wonderful Business en su plan 2, Enterprise Mobility Security A3V5, AIP Plan 1, AIP Plan 2, ¿ok? Para etiquetado manual, ¿verdad? Entonces aquí lo vamos viendo desde toda la parte, pero si ya lo que queremos es eh, etiquetado automático, ya ocupamos otro tipo de productos, ¿verdad? Entonces ya ahí vamos a ir viendo específicamente cuáles son esas soluciones que vamos a ver. Si ya necesitamos, por ejemplo, manejar temas forenses, y ya ustedes dicen, mira, es que de la perspectiva de cumplimiento, nosotros necesitamos tener la posibilidad a nivel de auditoría de tener evidencia forense para cualquier caso de investigación legal, ¿ok? Tenemos la posibilidad de administrar el add-on de Microsoft Purview Insider Risk Management, específicamente incluido dentro de Microsoft E5 y G5, ¿ok? Entonces, todo eso es importante tenerlo en cuenta y esto requiere almacenamiento, ¿verdad? Entonces, vamos a tener almacenamiento de 100 gigabytes para la gestión de los logs que van a ser ingestados para casos de investigación eventualmente desde una perspectiva de cumplimiento. Probablemente esto sea algo que dé mucho valor en la industria financiera, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, todo eso es importante. Creo que no está hello, pero eso se los puedo averiguar para ver en qué esquemas está. Están todos los productos E5 y Business Premium, pero por ahí lo podríamos ver. Cuando hablamos de Defender for Office 365, por ejemplo, bueno, y volviendo al Tenant un poquito por acá, veíamos la parte de los threat policies, ¿verdad? Que podríamos estar administrando. Entonces, nuevamente, si yo quiero generar una política anti-phishing, ya por default, claramente Microsoft incluye características que están precargadas, por así decirlo, dentro del producto, pero ya aquí yo podría tener el Standard Preset Security Policy, pero resulta que ustedes dicen, no, yo no quiero manejar la política por default, sino que yo necesito manejar políticas dependiendo del grupo de usuarios. Si son directores, vamos a ser un poquito más restrictivos o cuentas que administren información de misión crítica, información confidencial para la organización. Entonces aquí yo voy a decirle, mira, yo quiero aplicar esta política para un buzón específico que es Leonardo Alfaro o para un dominio en específico. Entonces aquí ya empezó a definir cuáles son esas esquemas, ¿verdad? El threshold impersonation que podemos estar generando, ¿ok? Para los dominios o, mira, necesitamos incluir inteligencia para poder identificar ciertos patrones de comportamiento sobre los buzones de correo electrónico, ¿ok? O spoofing, ¿verdad? Impersonation básicamente, que tiene que ver con toda la parte de suplantación. Entonces, ya ahí eso es importante que ustedes puedan definir sus políticas de anti-spam, ¿ok? Como ven aquí, por defecto ya Microsoft tiene una política establecida, ¿ok? Entonces, por ejemplo, todo lo que son los registros de DMARC, de CPBF, todo eso es parte de las recomendaciones que se dan al momento de generar los threat policies. Si ya estamos hablando, por ejemplo, de una política de anti-malware, entonces nuevamente ya aquí podemos crear múltiples políticas, tenemos que tener el producto específicamente relacionado, que sería Defender for Endpoint, ¿verdad? Entonces nuevamente quiero aplicar esto a todo el dominio, de repente entonces el dominio es soclatam.com, que está registrado directamente a este tenant de Active Directory, y aquí ya defino los protection settings. Entonces yo digo que mira, todo esto no puede ser adjunto entre un correo electrónico de la organización, ¿ok? Automáticamente vamos a rechazar el correo electrónico con una respuesta de non-delivery receipt, ¿ok? Entonces, a ver, yo, Leonardo, le envía
a la otra organización. Bueno, a mí me enviaron a Leonardo, que tiene elfaro@soclatano, un correo electrónico que tiene un adjunto .com. ¿Qué va a pasar? O .apk. Y claramente ahí, bueno, sería para poderlo instalar en Android, por ejemplo. Entonces, yo automáticamente, como la persona que envió el correo electrónico, voy a recibir un error diciendo que ese correo electrónico no se entregó, ¿ok? Entonces, todo eso va a permitir protegerlo, ¿verdad? Ahora, ustedes podría ser que ustedes digan, no, mira, como organización, nosotros no permitimos tampoco que envíen zips, ¿ok? Que envíen 7-zip, que envíen RAR, que envíen archivos de tipo PC1, ¿ok? Que envíen archivos de tipo XML. ¿Por qué? Porque resulta que esto es un script de PowerShell. Entonces usted dice, ah, mira, si el usuario descargó esto y le dio doble clic y ejecutó el PowerShell, y saber qué hace ese script, ¿verdad? Entonces de repente puede representar un riesgo de seguridad para la organización. Y ahí vamos a estar viendo todos los esquemas que ustedes quisieran manejar. A cómo puede ser que no lo rechacen, sino que simplemente pongan el mensaje en cuarentena y luego a través de la funcionalidad de tracing, ¿verdad? De lo que es básicamente Exchange Online, puedan ver qué es lo que está sucediendo. ¿Ok? Eh, Dentro de las soluciones de Microsoft para toda la parte de phishing, ustedes tienen todo lo que es la posibilidad de trabajar Attack Simulator, también incluido en los planes C5, ¿ok? Donde pueden hacer simulaciones, ¿verdad? A la organización, simulaciones controladas de ataques de, por ejemplo, cosecha de credenciales, que pueden crear ustedes su propio scam, su propia campaña para entender si sus usuarios son comprometidos, ¿verdad? Entonces aquí yo puedo decir, bueno, mira, vamos a hacer un email attack hacia la organización, ¿ok? Y vamos a entender cuál fue el impacto que se generó. Vamos a ver que el 50% de los usuarios fueron comprometidos. Y es una prueba sobre 2 usuarios, ¿verdad? Una prueba donde dice que Jason Carranza sí fue comprometido porque abrió el attachment y leyó el mensaje, ¿ok? Entonces ya aquí empezamos a ver cuál es el esquema que estamos teniendo, ¿verdad? Si ya estamos hablando de un esquema de cosecha de credenciales, y pues definitivamente aquí podemos ver, bueno, mira, si los usuarios fueron comprometidos, ok, tenemos una campaña de suplantación de identidad también, que lo veíamos anteriormente, que puede estar enfocado en puestos directivos, entonces ya ustedes pueden decir, bueno, mira, desde la perspectiva de seguridad dentro de nuestra organización, tenemos que velar por que no haya suplantación de identidad, y aquí nos dice, leyó el mensaje, abrió el attachment y también le dio clic al link del mensaje. Y ahí específicamente resulta que se fue. Básicamente, cuando este tipo de situaciones suceden, Microsoft le da a ustedes acceso a trainings, ¿ok? Para que el usuario pueda educarse básicamente sobre por qué no debe dar acceso a este tema, ¿verdad? Entonces aquí yo voy a poder ver el payload, ¿ok? Entonces aquí lo que dice es que recibió un acceso para unirse a un grupo de Skype, ¿ok? Vamos a poder visualizar el landing page. Claramente, entre más sofisticado sea el ataque o el landing que ustedes creen, probablemente más fácil va a ser comprometer a sus usuarios. Entonces, aquí vamos a ver cuál fue la respuesta, ¿ok? Que recibió el usuario. Entonces, básicamente, mira, y automáticamente el usuario le dio clic para unirse al grupo, le dijo, ok, Leonardo Alfaro, usted fue Bishop, ¿ok? Para your security team. It's okay, you're human, let's learn for this. Aquí le va a decir cuál va a ser el training que va a recibir, ¿ok? Entonces, eso es toda la parte que tenemos dentro de lo que son los esquemas de suplantación de identidad. Ok, continuando por acá desde la perspectiva de seguridad, bueno, nos quedan 5 minutos para la sesión, es un tema bastante amplio. Tenemos toda la parte de Club Apps y la gestión del CASB, ¿verdad? A través de una solución llamada Defender for Club Apps, que les permite a ustedes categorizar, me parece ya más de 40.000 aplicaciones, como aplicaciones sancionadas o sancionadas, y entender cuál es el nivel de compliance que Microsoft les está dando a estas aplicaciones. Les va a decir el scoring de riesgo, como ven, mira, si es 10, quiere decir que es una aplicación que no tiene un mayor riesgo para la organización. Les va a decir todas esas aplicaciones que se están consumiendo dentro de su organización. Vean que aquí me dice que hay 49 descubiertas, ¿ok? Entonces yo aquí voy a decir, mira, quiero verla por scoring de riesgo. Entonces aquí me dice, ah, mira, hay un usuario que está consumiendo esta aplicación que se llama Pixabay, no estoy seguro para qué sirve, es un web app, ¿ok? Canva dice, y es de Symptom al usuario. Claramente aquí es una prueba, ¿verdad? Pero tiene un scoring alto, ¿ok? Y el riesgo de que sea comprometida esta plataforma y que eventualmente nos puedan, por ejemplo,
realizar un ataque indirecto es alta. Entonces ya ahí estamos generando políticas de gobernanza, ¿verdad?, sobre estas aplicaciones. De hecho, ya probablemente si nosotros nos vamos acá específicamente a toda la parte de Cloud Discovery, específicamente a un tenant que ya está productivo, entonces ya no voy a ver 49 aplicaciones, ¿verdad? Probablemente vea algunas aplicaciones adicionales. Creo que no tengo aquí aplicaciones, ok. Y aquí veo aplicaciones adicionales y puedo ver toda la parte del riesgo que podríamos estar teniendo. Hay aplicaciones que tienen nivel 0 de clasificación, básicamente es que son sumamente inseguras. Vean que las evaluaciones que tienen, ¿verdad? Desde la perspectiva de cumplimiento no es óptimo, por así decirlo, ¿ok? De igual manera, ustedes pueden manejar sus propias políticas específicamente relacionadas a lo que es App Governance, ¿verdad? O Collab Apps. Entonces, ya aquí podemos ver actividad de ransomware que podría estar pasando, toda la parte, mira, una regla sospechosa a nivel de manipulación de su inbox, ¿ok? Están creando reglas, comprometieron al usuario y están haciendo una redirección de todos los correos electrónicos, ¿ok? Vamos a poder tener detección de malware, ¿ok? O mira, eliminación de máquinas virtuales si estamos utilizando, por ejemplo, otras plataformas de nube como Microsoft Azure, eso no compete a todo lo que es Microsoft 365. Cloud Discovery Anomaly Detection, por ejemplo, que están haciendo alguna política para entender si hay una dirección IP que está intentando hacer un discovery de su infraestructura, todo eso lo van a poder manejar, ¿verdad? Todo lo que son políticas de acceso condicional, todo lo que tiene que ver con Shadow IT, nuevamente. Entonces ya aquí Shadow IT es cuando hablamos de todas esas aplicaciones que no son gobernadas por tecnología, qué sé yo, Facebook, Instagram, resulta que no son gobernadas, o mira, si inició sesión con una aplicación que está integrada a Microsoft 365 y ahí hizo single sign-on y ahí quedó almacenado los credenciales, entonces ya todo eso lo tenemos que entender, ¿verdad? Entonces podemos ver exfiltración de datos o comportamiento anómalo en usuarios detectados. Resulta que ustedes dicen, mira, es que Leonardo Alfaro normalmente carga 500 megabytes a su OneDrive por día. Ese es el promedio, ¿verdad? A veces 1 giga, a veces 2 gigas, a veces 100 megas, pero hoy cargó 40 gigabytes, ¿ok? Entonces eso es un comportamiento anómalo, ¿ok? O Leonardo Alfaro envía en promedio entre 50 y 100 correos, pero hoy envió 10.000. No, no se puede por los límites, pero envió, no sé, 1.000 correos electrónicos. Entonces todo eso es parte de lo que podríamos tener. Todo lo que es information protection, ¿verdad? Claramente como son la parte de directivas que podríamos estar generando, ¿verdad? Entonces aquí, mira, vamos a crear una directiva de protección de aplicaciones para OneDrive for Business, SharePoint, Exchange, Microsoft Teams, ¿ok? Específicamente para lo que es distribución de password. Entonces aquí les va a decir a ustedes cuáles son las diferentes características que podrían crear al momento de poder definir el comportamiento. Entonces, esto es un Data Classification Service que ustedes podrían decir, mira, yo quiero que si están compartiendo credenciales específicamente, eso es lo que va a hacer esta directiva, no lo permita, ¿ok? Entonces, pues, ese es uno de los que tenemos. Y toda la parte de Threat Detection, ¿verdad? ¿Okay? Que ya esto es detección de amenazas. Como les digo, ya hay políticas preconstruidas dentro de Microsoft. Ustedes tienen que analizar si su organización requiere generar algún otro tipo de políticas, ¿verdad? Sobre sus soluciones, mira, básicamente, mira, tengo una plantilla que si hay lo que es básicamente, no sé, actividad de ransomware, no la voy a aplicar porque básicamente podría afectar el tenant, pero hay actividad de ransomware sobre toda la organización. Yo quiero que automáticamente suspenda al usuario o que confirme que el usuario fue comprometido y envíe un correo electrónico. Hey, Leonardo fue comprometido porque tiene actividad de ransomware dentro de su cuenta. ¿Cómo voy a detectar eso? Bueno, pues tendría que ir a ver la política específicamente, ¿verdad? Entonces yo puedo ir a ver el template, ¿ok? Entonces aquí puedo ver, mira, Potential Ransomware Activity, que básicamente es lo que me va a decir, son las extensiones que están vinculadas a este tipo de comportamiento, ¿verdad? Entonces él me va a decir, ok, mira, si tiene la extensión .loki o .tal, entonces ya para mí eso es ransomware. Y si lo está almacenando específicamente dentro de OneDrive o dentro de Exchange Online, ya tenemos ahí una política que podría tener.
Y por último, ya para cerrar, nos hemos pasado un minuto de la sesión, todo lo que son los reportes, ¿verdad? Dentro de la perspectiva de seguridad. De igual manera, en cumplimiento, vamos a también tener la posibilidad de generar los reportes enfocados en seguridad, en toda la parte de endpoints específicamente, ¿verdad? Que tienen que ver con amenazas, con el estado de salud del dispositivo, dispositivos vulnerables. Por ejemplo, la solución de Defender for Endpoint Plan 2 les permite a ustedes web filtering, entonces les pueden generar todos los reportes de web protection, todo lo que es superficie de Attack Redirection Rules, todo lo que tiene que ver con reportes de correos electrónicos, schedules, Exchange Mail Flow, todo lo que tiene que ver con los Club Apps y identidades específicamente, ¿verdad? Entonces ya aquí yo puedo empezar a generar mis reportes de los sitios, ¿verdad? De cumplimiento de... entonces aquí yo puedo decir, mira, passwords posted in clear text, ¿ok? Yo quiero ver si hay un reporte, entonces aquí nos dice, no, en ningún momento se expusieron passwords en texto plano, por así decirlo, ¿verdad? Entonces no hay una vulnerabilidad de ese tipo, pero sí detectaron que hubieron passwords que se expusieron de esa manera, pues obviamente íbamos a tener ese reporte vinculado, ¿ok? Vamos a ver aquí nada más para terminar. Sí, por aquí. Aquí ya no tengo ninguna política, por así decirlo. Entonces, básicamente no nos da, o no tengo el licenciamiento asignado. Como les decía, en caso de que haya una característica que no tenemos, es importante tomar en consideración que podría ser que no tengo el licenciamiento adecuado para poder visualizar esa característica. Vamos a ver si hay alguna pregunta para atenderla rápidamente y bueno, vamos a cerrar. Dice, cuando representa un ataque o una amenaza, ¿cuándo se considera ataque? ¿Ok? Depende de la configuración que ustedes tengan, se va a considerar un ataque, ¿verdad? Si estamos hablando de la solución del XDR completo de Microsoft, o sea, ustedes tendrían que definir cuáles son los comportamientos y normalmente eso es a través del análisis de data de telemetría, la correlación de eventos, la aplicación de estrategias de hunting, que ya vienen preconstruidas también dentro de Microsoft, ¿ok? Y ahí nos extendemos un poco a otros productos, ¿verdad? Que tiene la suite de Microsoft, que en este caso les podría decir que hoy estuvimos hablando de esta solución. Vamos a ver. Aquí ven vectores de ataque, ¿verdad? Claramente el apetito de riesgo de la organización no siempre es el mismo. Normalmente hoy hablábamos un poquito de identidades con Microsoft 365 Defender. No hablamos de Defender for Cloud porque eso ya es enfocado en infraestructura. Pero si ustedes quieren tener visibilidad sobre toda la organización, utilizan el XDR de Microsoft, ¿ok? Y el 100, ¿verdad? Que les va a permitir identificar si es un ataque o no o un falso positivo. Entonces, eso es importante porque pueden ser que ustedes están haciendo pruebas internas, etcétera, etcétera. Bueno, agradezco mucho la participación. Creo que por ahí nos pasamos unos minuticos. Básicamente, esto es un poco desde la perspectiva de seguridad y cumplimiento. Como ven, es bastante amplia la conversación. Podríamos pasar horas hablando de cada uno de los productos y soluciones que tenemos dentro de Microsoft 365. La idea es que ustedes, a partir de estas sesiones, se lleven dudas, ¿verdad? Se lleven consultas y puedan escribirnos y indicarnos si quieren analizar algo específicamente, ¿verdad? Sobre la suite de soluciones que ya tienen adquirido. O de repente ustedes dicen, mira, es que yo tengo E5, pero no sabía que puedo hacer todo eso. Tengo que configurar Intune, hoy no hablamos de Intune, por ejemplo, o quiero configurar políticas anti-phishing, o quiero evitar impersonation accounts. Entonces, todo eso lo pueden realizar también con nuestro equipo el Centro de... Muchísimas gracias, un placer y que pasen muy buen día. Hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.